Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Esta es una nueva edición de El Resumen, toda la síntesis de la información de la jornada y de lo que vendrá a partir de ahora. Durante 1 hora y media estaremos dándola en una semana tan importante como esta, donde se ha trabajado mucho en comisión, pero también fuera de las comisiones se ha trabajado en la elaboración del dictamen. Se avanza en el dictamen que tratarán de llevar al recinto en una fecha a determinar. Se había hablado mucho durante la semana sobre la posibilidad de avanzar en una sesión esta semana, pero este fin de semana, pero bueno, será en la próxima semana, ya lo veremos. Pero para hablar sobre ese y otros temas estamos con nuestro invitado, Eduardo Falcone. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente lo tenemos aquí. Muchas gracias. ¿Cómo están? Lo recuerdo siempre que conmigo hizo la primera entrevista. Es cierto. Sí, es la primera entrevista televisiva. Es bienvenido. En televisión. Bueno, ¿y qué expectativa tiene respecto de la elaboración de este dictamen que se está avanzando para, bueno, llegar al recinto en fecha de determinar? Ya nos dirá usted qué es lo que sabe. Bueno, la verdad que estamos, digamos, trabajando contra el reloj para llegar a tener un dictamen favorable por mayoría, pues sabemos que los bloques de Unión por la Patria y de la izquierda seguramente voten en contra. Así que es como usted dijo, esta semana estuvimos los primeros 3 días recibiendo a sectores y personas de la sociedad civil para que expongan su problemática, su posición favorable o negativa, o que tuvieran dudas sobre los proyectos de ley. Ayer fue un día de actividad interna, digamos, y como usted dice, nos habían pedido que nos quedáramos por la zona, por las dudas que tuviéramos una sesión, pero van a seguir trabajando este fin de semana en los detalles para lograr ese dictamen de mayoría en acuerdo con algunos bloques, mejor dicho, con los bloques que son aliados nuestros, pero que tienen mayores o menores acuerdos sobre el contenido de la ley. Así es. Muchos tienen una coincidencia total con los aspectos centrales de la ley y no con otros. Así que bueno, en eso se está trabajando. Así es. Y diputado, respecto del tema del dictamen, no es una cuestión menor, es el tema del dictamen, ¿cuál es el dictamen de mayoría? O sea, ya se sabe, el oficialismo tiene muy claro el hecho de que, bueno, si hay más de un dictamen, están en problemas, en última instancia, porque significaría que eso sería otorgarle la bandeja a la oposición más dura, que es la de Unión por la Patria y eventualmente la izquierda también. Digo eventualmente porque habría que ver si terminan conjugando un mismo dictamen, pero se está trabajando para evitar, a esta altura de la jornada, ¿cómo están respecto de que no haya más de un dictamen en ese sector? Lamento no poder dar esa información, porque no participo en las discusiones digamos, concretas del debate que hay entre los bloques. Lo está haciendo el presidente de la Cámara, los presidentes de los bloques y funcionarios del Poder Ejecutivo, porque hay muchas cuestiones que a lo mejor para lograr un dictamen de acuerdo por los bloques aliados requieren de información que es necesaria del Poder Ejecutivo. Así que eso se está trabajando ahora. El Poder Ejecutivo creo que ya hizo un borrador, una devolución de algunos aspectos. Así que a la pregunta, obviamente queremos tener un dictamen general de todo, digamos, por mayoría de todos los bloques aliados, pero no te puedo decir a esta fecha, digamos, qué va a pasar el lunes, porque lo que queremos es que en los primeros días de la semana que viene haya un dictamen. Yo soy de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, así que el lunes voy a estar acá a primera hora para lo que sea. Usted menciona justamente la fecha del lunes y eso es sobre lo que quería preguntar, justamente porque empezó a circular la posibilidad. Originalmente se había hablado de la fecha del 25 para la sesión, 25 de enero, y después se empezó a especular.
Lo que manifesté en mi participación es que el régimen de incentivo de grandes inversiones, a mi juicio, que soy desarrollista y nos interesan sobremanera el tema de las inversiones en infraestructura, uno de los capítulos más importantes de la ley. Así que le hice una pregunta al ministro Ferraro, en general sobre el régimen, pero en particular, y por mi pueblo, que creo que lo hablamos en la entrevista anterior, es una autovía que va desde Mercedes hasta Santa Rosa, y hace 40 años que se hace poco y nada, el Estado no tiene financiamiento ni capacidad técnica para hacer esa obra que tiene. O sea, hoy han licitado para hacer 20 kilómetros con un plazo de 3 años. Se imagina hasta que llegar a Santa Rosa, que son 600, puede pasar una vida. Y conectado con esto, tuve una entrevista con el ministro Ferraro este miércoles, porque esa fue una presentación general, delante de toda la Cámara, pero yo necesitaba profundizar sobre el tema, así nos reunimos el miércoles en su despacho, nos atendió muy bien y efectivamente me dijo, tiene un grado de avance del 8%. Esa obra, imagínate, estoy hablando de 20 kilómetros. 8. El 8%, pero no hay ni un metro de cemento, o sea, está 8% de los trabajos programados. Hasta ahora hay una tierra alisada y todavía no pusieron un metro de cemento. Pusieron más carteles de inauguración y fotos de los funcionarios sonrientes inaugurando y reinaugurando la autovía que metros de cemento. ¿Y qué hacen? ¿La van a seguir o...? No, precisamente la eso... van a empezar. No, hay una discusión, digamos, es importante lo que me preguntas, te puedo tutear, digamos. Importante lo que me preguntas, porque los anuncios del gobierno de paralizar la obra pública financiada por el Estado causaron un poco de escozor. Pero no es absoluta esa paralización. Lo que dice el gobierno es que las obras que están avanzadas van a continuar y las obras que tengan financiamiento de organismos internacionales también van a seguir. La nuestra es una obra que no está avanzada porque han demorado una eternidad, pero como tiene financiamiento claro, de la CAF, va a continuar. Entonces, el ministro me autorizó a transmitir en mi pueblo y en el corredor de la Ruta 5 que esa obra no se va a paralizar. Cosa que, lo repito ahora, va a seguir esa obra. Y lo que también estuvimos hablando sobre ese régimen de inversiones es, si se aprueba la ley, cómo podemos hacer los diputados, los políticos o la comunidad del corredor de la Ruta 5 para lograr atraer inversiones que se haga la ruta, porque no la autovía, digamos. Perfecto. Así que bueno, básicamente es eso. Esperemos que la próxima vez, ahora lo despedimos, y esperemos que la próxima vez que venga ya esté empezada la obra, al menos. Bueno, no sé cuándo me va a invitar. Primero tenemos que aprobar la ley nosotros, después el Senado y después conseguir las inversiones. Así que ojalá, cuanto antes mejor. Mucha suerte con este tema. Recién estábamos con el diputado Eduardo Falcone, que va a tener mucha actividad en las próximas horas seguramente. Bueno, y ahora vamos a escuchar lo que nos decía en otra edición el diputado Arrúa de Innovación Federal. Nosotros tenemos un mandato claro que tiene que ver con la confianza que nos dio la gente de poder ir a Buenos Aires y poder ir al Congreso, tener una banca representando a los misioneros y tratando de lograr cosas que tengan que ver para los misioneros, para la provincia de Misiones y defender cada vez que hay un embate al querer perjudicar a alguna actividad o alguna familia de la provincia de Misiones ante cualquier decisión política que haga el gobierno nacional y que tenga que ver con la eliminación de alguna actividad económica, como ahora yo, por ejemplo, que anoche a la provincia de Misiones y estoy acompañando a la gente MINIM que dieron lugar y frenaron el DNU con respecto a sacar las atribuciones que tenía el INIM, lo cual eso afecta directamente a 15.000 productores de raperos. Entonces, yo creo que el debate va a ser bastante duro si se llega a dar la sesión, porque todavía no parece que estén dadas las condiciones para sesionar. Creo que todavía queda mucho por hablar, mucho por acordar, mucho por debatir y mucho más cuando tenemos un proyecto como la ley Ómnibus en donde tratan diversos temas y es muy difícil llevarla al recinto
así la carpeta completa. Bueno, veíamos y escuchábamos al diputado Pedro Alberto Arruga, que es de Misiones, de bloque Innovación Federal, que es uno de los bloques clave en lo que va a ser la emisión del dictamen y bueno, lo que va a ser esta sesión extra large que se prepara para la próxima semana. Y bueno, si hablamos de alguien clave, estamos con una persona clave dentro del Parlamento. Fabián Waldman. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Estás? No te había saludado todavía, No, ahora lo bueno, hacemos formalmente. La entrevista merecía el tiempo que le diste. Más allá de esto, efectivamente, bueno, las economías regionales. Eso es una de las cuestiones que está en discusión en esta ida y vuelta entre la oposición y el oficialismo. Esta definición que dio hoy a la mañana el vocero presidencial Manuel Adorni de encontrar de alguna manera un sector de la oposición que le acerca mejoras al gobierno para avanzar en un dictamen de una ley que, bueno, estamos a la espera de saber si efectivamente será lunes, martes. Si fuera por el presidente, me decían hoy a la mañana en Casa Rosada, la haría el propio domingo esta sesión. Y en ese sentido, el planteo del diputado que escuchamos recién va de la mano de un reclamo justamente de un sector que siente que se va a ver perjudicado lamentablemente por la ley base y tiene que ver con el espacio yerbatero. Estuvieron aquí exponiendo cuáles son las vicisitudes que atravesarían en justamente una situación en la cual de alguna manera desmantela lo que ellos consideran que ha sido una institución señera en el desarrollo de fijar un precio base para el producto que comercializan. Son alrededor de 14.000 los productores de yerba mate entre Misiones y Corrientes, y de alguna manera las definiciones que tiene y que vamos a ver ahora en minutos nomás a través de placas de qué es lo que cambiaría en cuanto al Instituto Nacional de la Yerba Mate, indudablemente echan por tierra con una protección que el gobierno entiende que forma parte de un Estado que no debe ser tal. Que no debe ser tal y que esta especie de control de un precio lo único que hace es producir digamos, de alguna manera reduce las posibilidades de mercado en cuanto a crecimiento y protege a sectores que deberían valerse por sí mismos para poder diferenciarse. El Instituto Nacional de la Yerba Mate, en este caso, este nuevo conglomerado, deberá promover y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo en sus diferentes modalidades, procurando proteger el carácter competitivo de la industria. Este desarrollo en la ley base reemplaza el artículo 3º de la ley número 25.564, que establecía dar sustentabilidad a los sectores involucrados, es decir, de alguna manera darle algún tipo de protección y sostén para poder progresar. Como la comercialización de la yerba mate en la Argentina, al igual que el resto de muchísimos otros renglones de la industria alimenticia, está sustentada en pocas empresas. En este caso hablamos solamente de dos que definen y establecen el precio de compra si no hay un Estado de alguna manera que fije un precio base. En función de eso, estuvieron aquí a través de una proyección virtual, exactamente, y expusieron cuál era la alternativa que planteaban para esta ley, y observándola, tenemos por allí el testimonio, si te parece, el testimonio, sí, el señor Peterson, que justamente forma parte de los productores de yerba y que de alguna manera en esta explicación de estos durante estas exposiciones, recordamos que pasaron 201 cámaras, sindicatos, gremios, algunos a título personal exponiendo, y en este caso Peterson es el que habla en nombre de los productores yerbateros. Logramos que se constituya el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que es una herramienta fundamental para nosotros
para poder tener una previsión de futuro y poder tener precios mínimos de garantía. Nosotros con este DNU se nos elimina la posibilidad de fijar el precio de nuestra materia prima, tanto la hoja verde como la yerba mate canchada, dejándole al productor totalmente a la deriva y a la buena de Dios, como decimos, ¿no? Consideramos nosotros que no tenemos condiciones de pelear en un ámbito de la oferta y la demanda. Somos 13.000 productores pequeños, minifundistas, de entre 10, 5 y 25 hectáreas la mayoría, que tenemos que vender nuestra producción a las industrias que tienen un poder adquisitivo muy grande y además manejan un stock muy grande de yerba mate y son productores de yerba mate. Entonces nosotros necesitamos ese amparo que nos da la ley del INIM para garantizarnos ese precio mínimo de sostén. Si nosotros no logramos eso, ¿cómo vamos a negociar con los industriales que realmente, si nosotros nos planteamos que queremos esperar a un mejor precio, el sector industrial nos va a decir, sí señores, esperen el tiempo que quieran, y cuando volvamos a negociar vamos a estar en peores condiciones y va a ser peor el negocio que acordemos nosotros del sector productivo, ¿no es cierto? Bueno, y escuchábamos a Jonas Pettersson. Jonas Pettersson, sí, que en representación de esos 13.000 productores planteaba la situación de desequilibrio en una balanza en la cual es difícil asimilar a dos grandes productores que consumen y producen la mayor cantidad de yerba mate en el país, tienen grandes latifundios, con 14.000 productores que no pueden de alguna manera especular, que era lo que decía Pettersson recién, aguardando que suba el precio porque eso les juega en contra siempre. Cuando sos chiquito, si no te agrupás y negociás de otra manera, es muy difícil avanzar. También volvemos a la ley, elimina el artículo 4 de la ley 25.564, inciso I, que imponía implementar medidas que faciliten el equilibrio de la oferta con la demanda. El J, crear registros para la identificación de la producción con carácter obligatorio a todos los participantes de la cadena del negocio de la yerba mate y derivados. O sea, establecía de alguna manera la continuidad de la cadena productiva y de esa manera evitar, si se quiere, por un lado, la falta de transparencia en la venta, el hecho de no tener registro también, y le da de alguna manera también empoderaba a los productores para hacerlos partícipes de un negocio desde una forma más legal, entre comillas, y más atendida por el Estado. Generalmente se habla, así vulgarmente, José, vos lo de haberse escuchado, la explotación que hay en determinados sectores del campo, sí. Y Misiones es una zona en la cual también se ha visto reflejado con algunos operativos de la FIP, controles de los que demuestran que hay de alguna manera... Mucho trabajo infantil. Trabajo infantil también. Y bueno, sacar algo de este tipo de control creo que facilita y da lugar a algunas cuestiones que rayan a esta altura de la humanidad con derechos a la educación, derechos a una vida digna, que creo que han sido de alguna manera atacados. Vamos con la que sigue. Elimina del artículo 4 de la ley 25.564 también el inciso N, que es promover distintas formas asociativas entre productores primarios de yerba mate y en particular a las cooperativas yerbateras de la zona productora. Inciso R, acordar semestralmente entre los distintos sectores participantes del Instituto Nacional de la Yerba Mate el precio de la materia prima. Esto era importante porque le daba una base, un sostén para poder sostener el valor. Y entonces a partir de ahora, ¿qué sería? No habría precio sostén. No habría precio sostén.
Directamente se con el elimina el precio argumento de sostén, que queda al libre albedrío entre quienes negocien la compra y la venta del producto. Efectivamente. Así, eso es lo que va a suceder. El artículo 166 quita el artículo 5, inciso E, que implicaba constituir fondos con fines específicos integrados y administrados directamente por el INIM, del artículo 5 de la ley. O sea, había fondos que estaban destinados a generar políticas propias desde la institución que permitiesen llevar adelante investigación, estudios, de alguna manera censos, y que pudiesen prever políticas para todos los productores y aquellos que están afectados. Creo que queda acá, sí. El 167 elimina del artículo 21 de la ley la creación de una tasa de inspección y fiscalización de entre 4 centavos y 8 centavos por kilogramo de yerba mate para recaudación. Esto era en concreto lo que te decía con respecto a la posibilidad de tener recursos propios, y lo cambia por el siguiente: a las ventas de artículos que se hicieran sin las estampillas referidas le resultarán aplicables las sanciones establecidas en el artículo 28 de la presente ley, en adición a las que la legislación aplique a la figura de evasión impositiva. El 168 deroga el artículo 22. Todos los fondos serán de propiedad del mencionado instituto y no podrán en ningún caso ser objeto de apropiación por parte del Tesoro Nacional. Los fondos del instituto serán utilizados únicamente para financiar sus objetivos. Esto es una discusión que está, José, en prácticamente todos los entes autárquicos que existen en el país y que tienen capacidad operativa propia. El gobierno entiende que la distribución de los fondos tiene que ser centralizada, no tiene que estar más, de alguna manera, siendo distribuida desde los propios interesados, si se quiere, sino desde los organismos centrales. Hablamos de esto en otras cuestiones también. Podemos mencionar, por ejemplo, el tema del Inca, el tema de no sabemos lo que va a pasar todavía con el Instituto Nacional del Teatro, con el Instituto Nacional de la Música, que inclusive habría que ver qué pasa en estos días, si está el tema de discusión de la cultura, porque era una de las cuestiones que desde el radicalismo apuntaban como innecesario, pero la propia Oficina del Presupuesto, ¿no?, del Congreso, no sé si tuviste oportunidad de ver, hizo un balance de lo que insume en recursos al gobierno nacional el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, el Inca, el Fondo de las Bibliotecas Populares, y el valor que da ese resumen es 0. Claro, claro. Es inocuo. O sea, no consumen nada, ningún tipo de dinero del erario público, claro, sino que generan sus propios ingresos y a partir de ello es lo que lo establecen. Bueno, aquí pareciera que sucede algo similar, pero el gobierno entiende que esos recursos deben ser administrados de otra forma. Muy bien. No sé si queda alguna placa, no recuerdo. No, ahora después... Esta es la última. Bueno, en síntesis, creo que es un debate que está todavía en danza. Te cuento que ayer en Casa Rosada, por la tarde, habían estado senadores de La Libertad Avanza junto a el ministro del Interior, Guillermo Francos. Al retirarse de esa reunión, varios de ellos anticiparon lo que iba a pasar después. Así no. Lo dejamos, vamos a dejar suspenso para después del bloque nos contás todo ese detalle, porque algo sabía de esa reunión, pero no sabía de lo que se había, de eso que estás por comentar. Bueno, lo vamos a contar, ya ustedes también quédense ahí a esperar. Después de una muy breve pausa seguimos con más el resumen y vamos a contar qué es lo que sucedió ayer en esa reunión con senadores nacionales. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV
es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndolo. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Y seguimos con el resumen. A lo largo de esta semana hemos asistido al desarrollo de todo el análisis, lo que fue el análisis de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Y en el marco de esas sesiones del plenario, hubo 201 invitados que participaron como representantes de la sociedad civil,
que hablaron sobre diversos temas que tienen que ver con ese proyecto que se está debatiendo en esta Cámara de Diputados. Y entre ellos uno de los temas muy polémicos fue sin duda aquel artículo que modifica lo que se conoce como la Ley de Salud Mental. Para hablar sobre ese tema vamos a tener la próxima nota. Aquí vamos a tener a Pablo Melicchio, quien es psicólogo y lo saludamos ya mismo. ¿Cómo le va? Usted estuvo Hola presente. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Usted estuvo presente en las audiencias, ¿no es así? Bueno, yo la seguí, por supuesto, y cada debate que se está abriendo no solamente desde diputados, sino en los medios masivos de comunicación. Y lo primero que me gustaría dejar establecido es que la salud no es una mercancía, es un derecho, y que está muy bien, ¿sí?, discutir una ley, pero por sobre todas las cosas, comprender que la ley de salud mental tiene que estar enmarcada en cambios fundamentales que tienen que ver con una sociedad que muchas veces termina generando por sus políticas y por sus economías y por sus destratos más problemáticas en salud mental y salud emocional. Y que, ¿usted está de acuerdo con la modificación que implementa esta norma o tiene reparos sobre el tema? Yo tengo reparos que son discutibles, lo voy a hablar desde mi lugar de psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, inscripto en el Colegio de Psicólogos acá de la provincia de Buenos Aires, y hay varios puntos del intento de modificar la ley que está en vigencia, que hay que seguir discutiéndolos y que pueden ser muy complejos a la hora del ejercicio, ¿no? Uno de los puntos del artículo 5, ¿no es cierto?, donde aparece la figura del juez como participando de lo que tiene que ver, decidiendo lo que es la internación involuntaria. Eso se ha discutido ya muchísimo, por sobre todas las cosas cuando se hace mediático, como fue el caso de Chano y la presencia de su madre en los medios masivos de comunicación. Me parece que ni jueces ni abogados están en condición, porque no tienen la preparación en lo que tiene que ver en lo sanitario, en lo que tiene que ver con salud mental y salud emocional. Hay que seguir dándole el lugar fundamental, ¿sí?, a los trabajadores y trabajadoras en salud mental, que es una especialización, ya sea psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Hay un montón de agentes sanitarios que tienen mucho más voces, y también escuchar, ¿sí?, a las víctimas, ¿no?, a las personas que terminan en situaciones de vulnerabilidad o personas vulneradas. Ese artículo hay que seguir trabajándolo, porque no creo que tenga que ser el juez el que tenga esa decisión, y también tener mucho cuidado en esto de qué es lo previo, ¿no? Porque cuando uno dice ahí que eso está en el otro aspecto, ¿no?, cuando se habla un poco esto acerca de cuando corre riesgos el eventual paciente, ¿no?, corre un riesgo inminente o un tercero. Ahí operaría también la internación involuntaria, y bueno, lo que podemos decir es qué pasó antes, ¿no? Esta es la pregunta que tiene que trabajar un poco más la ley, porque muchas veces fallan las prácticas, no la ley, fallan las prácticas. Cuando fallan las prácticas tenemos, y esto es lo que dice la gente, yo lo escucho habitualmente, no solamente en mis pacientes, sino cuando dialogo con la gente en las calles, porque a veces tienen que hacer colas en hospitales durante varios días, porque a veces no hay una orientación real, no se orienta a la gente, muchas veces no funcionan bien los sistemas de salud previos. Entonces, en salud mental, ¿sí, José?, como en salud física, cuando un síntoma crece, aparece un cuadro mucho más grave. Entonces, por eso después puede pasar que alguien tenga un brote psicótico, ¿sí?, o un intento de suicidio. Tenemos que pensar que en ese extremo, porque fallaron todos los mecanismos previos para detectar a tiempo las problemáticas en salud mental. Así que no pasa por la ley, pasa por la práctica de la ley, por los presupuestos en salud pública y por la orientación, ¿sí?, y la formación de profesionales, ¿sí? No solamente, obviamente, que un profesional en la salud mental está preparado, pero muchas veces intervienen figuras que no están preparadas para operar ante la gravedad de determinados casos.
Claro, justamente uno de los reparos que se le hace, porque esta ley, recordemos que es la 26.657, que fue aprobada a fines de 2010, que fue muy ponderada por todos los sectores, por el hecho de que, bueno, fue muy discutida en el Congreso de la Nación cuando finalmente se arribó a esa norma. Tardó en reglamentarse, tardó creo que 2 años en reglamentarse, si mal no... En el 2010 se terminó y pasó 2 años hasta que se pudo poner en práctica relativa, porque todavía esa práctica hay que seguir proponiéndola, ¿no? Y hay un reparo, y que usted justamente abona, es al hecho de su implementación fundamentalmente. Y una de las partes, me parece, de los puntos débiles es el tema del financiamiento. Nunca se cumplió con lo que asigna no me acuerdo cuál es exactamente el porcentaje que se le asigna, pero lejos estuvo de cumplirse. Sí, y aparte, el otro problema, sí, que siempre salimos a hablar, sobre todo los trabajadores de la salud mental, y cada vez más en pandemia, no olvidemos que la presencia nuestra fue fundamental, porque se pensaba que el COVID afectaría solamente al cuerpo, ¿no? No había que contagiarse para no enfermarse de COVID y morir, pero mientras estábamos confinados, el miedo, la incertidumbre, el acompañar a los familiares que se enfermaban o las muertes, y mientras tanto todas esas rutinas que se fueron desarmando generó muchísimo padecimiento psíquico. Y por otro lado, creo que lo que tenemos que dejar en claro, que esta ley, ¿sí?, si se la quiere modificar, tengamos mucho cuidado que no se judicialice el sufrimiento psíquico, ¿no? El sufrimiento psíquico no tiene que judicializarse, se tiene que trabajar con muchísima prevención, con campañas, y por otro lado, ya venimos trabajando hace muchísimos años con la cuestión de que los manicomios terminan siendo lugares donde se hacinan un montón de personas, y que en ese hacinamiento y en ese abandono, porque también muchos son abandonados por sus familias, no tienen referentes emocionales, el padecimiento es mayor y la enfermedad se incrementa. Hay que trabajar con los hospitales generales, hay muchos, ¿sí? Por lo menos en el capital y Gran Buenos Aires, y en algunas provincias también, hospitales generales que tengan incluido dentro del hospital general la salud mental. La salud mental no tiene que ser un problema aparte, somos seres psicofísicos y espirituales, una unidad. Entonces, cuando se enferma el campo emocional, se enferma el cuerpo, y cuando se enferma el cuerpo, se enferma también lo psicofísico, ¿no? Lo psicoemocional. Somos esa unidad, José, que no va a alcanzar, digamos, lo monovalente, dejar un psiquiátrico, dejar solo una comunidad terapéutica, no es suficiente. Hay que pensar en abordajes interdisciplinarios, y en hospitales generales, y no en internaciones como recurso, sino realmente creo que como recurso único, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, y que no sea ni abogados ni jueces, sino que sean por lo menos 2 profesionales de la salud mental o más que diagnostiquen, y a partir de ahí, si se cree que corre riesgo esa persona, claro, nadie quiere que una persona se autolesione o lastime a otra persona. Si se cree que corre riesgos inminentes para sí o para el tercero, bueno, sí, informar eso, y que ahí el juez o el abogado participen y acompañen, pero no demos vuelta a la tortilla. No tiene que ser primero la justicia, si no estamos judicializando los sufrimientos psíquicos. Así es. Bueno, muy claro, licenciado Pablo Menicchio. Agradecemos su participación en Diputados TV. Y bueno, volveremos a contactarnos seguramente en el futuro para ver qué es lo que sucede finalmente con este artículo tan especial, que bueno, disparó un debate que merece ser analizado, porque como ya hemos dicho, esto tiene 2 bibliotecas, esta ley en particular, donde se da la particularidad de que todos tienen una parte de razón, seguramente. Muchas gracias, licenciado. Claro, hay que trabajar con eso, ¿no? Ir juntándonos para que salga lo mejor para la gente, ¿no? Eso es lo deseado. Gracias, y nos volvemos a ver. Gracias.
Bueno, era el licenciado Pablo Melicchio, justamente para hablar de un tema tan especial como es la parte de la reforma de la salud mental que establece esta ley, en uno de sus artículos, esta ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Y bueno, habíamos dejado pendiente, Fabián, una incógnita en torno a una reunión que había habido justamente ayer, me decía así, ¿no? Ayer, efectivamente, José, en Casa Rosada. Minutos antes había llegado en su último día como presidenta provisional de la República Argentina, Victoria Villarruel. Como tal. Porque, claro, porque fue de alguna manera también a una entrevista allí junto a francos e industriales de la madera, que habían pasado en la jornada planteando sus cuestionamientos también con respecto a la ley de base. Más allá de esto, a la salida de este grupo de senadores, la consultamos, los periodistas que estábamos allí, y ya orejearon lo que iba a pasar horas más tarde aquí en la Cámara de Diputados, con una tranquilidad pasmosa en cuanto a la seguridad, que iban a avanzar los acuerdos, estas mejoras que desde la oposición estaban planteando, relativas a varios puntos que todavía están siendo de alguna manera discutidos y llevados adelante. Hoy, sin ir más lejos, por la mañana estuvo Carlos Acquetoni, el titular de la Federación Agraria, con el titular de la Secretaría de Medios y Comunicación, Eduardo Serenelini, y el tema de las retenciones es uno de los puntos indudablemente que fricciona a las economías regionales, a las provincias. Sin ir más lejos, lo dijo el propio gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, la necesidad de que no se incrementen, porque como dijo hoy a la mañana Acquetoni, sabemos cuándo se incrementa, pero no sabemos cuándo se baja. En general, claro, dice, los gobiernos se entusiasman con hacer más recaudación y lamentablemente después duran los siglos de los siglos. Por ejemplo, tomemos si no el impuesto al cheque o las propias retenciones que habían sido implementadas como una medida de emergencia durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Sí, y llegaron para quedarse. Llegaron para quedarse. Pero volviendo al tema y la reunión de los senadores, justamente estaban con un optimismo claro, y en el sentido de que se iba a avanzar con los acuerdos necesarios para que se pueda solucionar y votar este dictamen, que todavía no confirman desde la presidencia de la Cámara si sería lunes o martes. Acabo de preguntarlo nuevamente, todavía no está claro el día. Entiendo que hay conversaciones en ese sentido que se están realizando ahora mismo en Olivos. Iban a ir esta tarde allí a la residencia presidencial los tres haces que tiene el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de gabinete Nicolás Posse y el ministro de Interior Guillermo Francos. Habrá que averiguar si puede llegarse a dar la corrida hasta allí también de Martín Menem, que podría ser una posibilidad dentro de un escenario que necesita terminar de definir. Pero estaba claro ayer a la tarde, entonces reitero, volviendo a este intríngulis que habíamos planteado, que iba a salir este acuerdo con sectores del oficialismo que, como dijo hoy Manuel Adorni, acercaron propuestas para mejorar la ley de bases. Habrá que ver cuántos puntos más se siguen negociando, cuando ya el tema de YPF parece haber estado saldado, ¿no? Según los últimos datos, y más de 100 artículos que habrían sido tocados. Sí, justamente, sí, se está hablando, se está especulando justamente. Recordemos que hoy, ni bien llegó al país, de vuelta a la Argentina, el presidente Javier Milei, bueno, se reunió en Olivos con bueno, algunos de los que estuvieron participando activamente de las negociaciones. Estuvieron allí Martín Menem, estuvo también el ministro Guillermo Francos, estuvo el asesor Caputo también, no Caputo el ministro, no, Santiago el asesor,
Justamente, y empezaron a circular, bueno, a analizar un poco lo que son las modificaciones de las leyes de base, y ha trascendido ya algunas de las modificaciones, que la podemos ir detallando ahora, si te parece, Fabi. Sí. Bueno, algunas de las modificaciones que se establecerían, o el núcleo central, hay más de 100 modificaciones las que aceptaría, esto es lo que ha trascendido y está circulando entre los diputados, lo que accedería el gobierno a modificar. Por un lado, se limita el plazo de vigencia de la emergencia de 4 años a 2. 2 más 2. ¿A 2 o 2 a 1? años o a 1 año más 1 año prorrogable por el Poder Ejecutivo. Estamos hablando de lo que serían los superpoderes para el presidente. La emergencia, sí. Así es, las facultades delegadas. La eliminación de la emergencia de defensa social, emergencia en defensa, emergencia social y emergencia sanitaria. Esas tres no se mantendrían. Recordemos que son 10 las que establecía, no me acuerdo las otras 7, pero era económica, 11. Económica, financiera, era en seguridad también se mantendría. En emergencia sanitaria no, emergencia sanitaria se eliminaría. En emergencia energética entiendo que está, no me acuerdo las otras, pero bueno, se mantendrían todas las demás. En derecho a la exportación se fijaría en 0% para las economías regionales. Eso era una de las cuestiones que insistían desde la oposición dialoguista. Eliminar la facultad para aumentar los derechos de exportación. Establecería también eso, tendría que contar con la anuencia del Parlamento. Respecto del Fondo de Garantía Sustentable, se establece como requisito que el Poder Ejecutivo Nacional, para poder liquidar dichos activos luego de ser transferidos, deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de Privatizaciones establecida en la Ley 23.696. Otra de los acuerdos que habría tiene que ver con las empresas públicas que serían privatizadas, que estaban pasibles de privatización. Eso, el proyecto de ley establecía 41 empresas. Acá se eliminaría YPF del listado de empresas a privatizar, y esta es una novedad porque había circulado todos los días y se había propuesto el hecho de que se eliminara también Banco Nación, y también se había agregado a última hora el ARSAT. Ahora, de lo que ha trascendido es solamente YPF que quedaría eliminado de ese listado de 41 empresas. También se aumenta el corte de bioetanol y biodiesel, se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles, eso sería otra de las cuestiones que aceptaría. Y también, en base a los comentarios recibidos, se modificaron y adaptaron más de 100 artículos. La eliminación de la derogación de la ley de azúcar es otro de los temas, y alternativas adicionales son, por ejemplo, bienes personales, lo hablamos durante la semana y discutimos mucho sobre ese tema, se enviaría dentro del proyecto de ganancias, y circunscripciones uninominales también, esa parte. Sí, ahí lo que sí quedaría, en principio entiendo es lo de las PASO, que se mantendría, en cambio lo de la uninominalidad de la circunscripción, o sea, esta factibilidad de elegir a todos los diputados dentro de una misma sección, eso sí pasaría a mejor vida, me parece. Así, o a debatirse a lo largo del año, y modificarían, como decías, el proyecto de las PASO. Se envían una contrapropuesta a la diputada Vidal, que es la que lo ofreció, eso quedaba a ver si había alguna alternativa que podían llegar a hacer. Bueno, todo esto también nos va a hablar Gonzalo, después más adelante vamos a hacer un contacto con él que tiene información sobre está en la calle, está caliente Gonzalo, además de estar expuesto al sol, tiene las últimas novedades. Sin lugar a dudas. Y el tema que yo te planteaba, José, hace un rato, que tenía que ver con algunos resquemores de fuertes, de alguna manera, discrepancias, específicamente del sector de la cultura, fundamentadas en la erogación, que es prácticamente nula del Estado Nacional, y hubo en ese sentido algunas palabras de diputados que explicaron que no le venían sentido a una situación, a instituciones, organismos que funcionan bien, intervenirlos y modificarles su estructura. Una de las que intervino en ese sentido es la diputada Lorena Pocoic, de Unión por la Patria, a la que escuchamos.
el sector cultura produce un valor agregado y pretender destruir aquello que funciona bien, entidades autárquicas, digo, como el Inca, el Instituto del Teatro, etcétera, que no solo se autofinancian, sino que generan divisas para la Argentina y valor agregado, es decir, destruir este mito de que del impuesto de los argentinos se están pagando o financiando el teatro o el cine o los artistas. Todo esto es una gran mentira, lo han explicado perfectamente bien los diferentes expositores y aparte están en las leyes. Y esto lo tomo porque realmente no solo es emblemático, sino que detrás de las industrias culturales hay más de 1 millón de puestos de trabajo y de familias detrás de esos puestos de trabajo. Y esto también da cuenta del paradigma con el que se ha armado esta ley. Primero, un gran engaño social y segundo, pretender construir la subjetividad en la sociedad de que con el bolsillo de todos los argentinos y argentinas que trabajamos estamos financiando una actividad de élite o artistas o escritores, habiendo prioridades porque los niños se mueren de hambre u otras cuestiones que también son reales. Lo que no es real es que la plata que se le quita al sector cultura va ni a resolver la indigencia ni la pobreza ni de los niños, ni las escuelas, ni la construcción de nuevos hospitales, ni nada de todo eso. Por el contrario, perdemos recursos, perdemos prestigio, perdemos ingresos de divisas del exterior y dejamos sin trabajo a más de 1 millón de personas. Por eso lo tomo como algo emblemático, ¿no? Escuchábamos a la diputada Lorena Pocoy de Unión por la Patria, que bueno, hablaba de uno de los temas que más atención generó durante todo este debate que se dio durante 3 días esta semana, con la presencia de personalidades de todos los sectores de la sociedad civil, y hubo muchos participantes del tema del área de la cultura. Recordemos que sobre cultura habló el secretario del área, Cifeli, que estuvo el jueves pasado. Sí, el otro jueves. Claro, lo que hay que decir es que ante algunos cuestionamientos no tuvo respuestas y terminó su exposición. Sí hay repercusiones en las redes, entre otros, por ejemplo, Adrián Suar, criticando justamente el desmantelamiento de lo que entiende puede ser el Inca, lo propio inclusive del ex ministro de Cultura del gobierno de Mauricio Macri, estamos hablando de Abeluto, y también del propio Luis Brandoni, ¿no? De alguna manera diciendo sí, hay que hacer algún tipo de modificación y atender algunas cuestiones, pero no me parece sano que se pueda ir contra el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Y un solo dato, allí tenés dentro de esa estructura la ENERC, que es la Escuela Nacional de Cine, única en el país, a la que pueden acceder gente de todo el territorio, con 6 escuelas a lo largo de todo, con un reparto federal, que en este caso estaría siendo desfinanciada y dejando muchos pibes sin la posibilidad de estudiar algo que da divisas y genera rédito para el país. Sí, así es. Bueno, fue uno de los disparadores del debate que se dio durante toda esta semana, esta ley que tiene nada menos que 664 artículos. Bueno, para seguir desmenuzando esos 664 artículos, vamos a hacerlo en la última media hora de este programa, pero antes vamos a una muy breve pausa. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Son tu voz
en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Y seguimos con más noticias legislativas en el resumen, en una semana muy caliente, una tarde muy caliente. Y quien está viviendo en exteriores justamente esta tarde caliente es Gonzalo Solabarrieta, a quien le damos nuestro saludo aquí, que nos va a hablar de un informe sobre el tema de biocombustibles. Hola José, placer saludarte a vos, a Fabián y a toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Bueno, a ver, nosotros tenemos que hacer referencia no solamente a la información de lo que va a venir, sino también tratar de sostener y mantener la información latente de lo que pasó. En una de las principales reuniones que tuvo la Comisión en conjunto de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y también de Asuntos Constitucionales, estuvieron invitados varios gubernamentales. Axel Boer es uno de ellos, es el representante de la Cámara de Biocombustibles Avanzados, justamente la Cámara Panamericana justamente de los biocombustibles avanzados, y fue una de las voces que dijo: yo estoy de acuerdo con la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Justamente habló de la importancia dentro de esta ley de los artículos del 307 al 315, que es el capítulo destinado justamente a los biocombustibles. Entre ellos, el artículo 309, que habla de una definición y cambia el artículo número 4 justamente de la ley de biocombustibles, que es la 27.640, y que hace referencia a la definición. ¿A qué se le llama biocombustibles? Bueno, justamente el bioetanol, el biodiesel, que es justamente la materia de la cual hizo referencia justamente Axel Boer, habla sobre esta ley, pero también en esto que vamos a escuchar, que es la primera parte de su testimonio, hizo referencia a lo que significa en cuanto a la importancia de la reducción de los gases, de la emisión de los gases justamente,
y también de la importancia que esto va a traer para la salud de la República Argentina. Vamos a escuchar en la primera parte de lo que decía Axel Boer. Nosotros estamos de acuerdo con esta ley y con esta redacción de la ley que propuso el ministro Francos, y voy a explicar por qué. Yo hace 10 años, trabajé 10 años en la industria del petróleo y llevo 18 años siendo emprendedor en la industria del biodiesel. Trabajaba fuera del país, volví a la Argentina y armé con mis dos mejores amigos una compañía que hoy es la más eficiente de la Argentina para hacer biodiesel. Además, bueno, somos una pyme, formamos una cámara que es CAPBA, que es la cámara a la cual represento, y que es la cámara que está buscando los desarrollos futuros en biocombustibles, como por ejemplo producir biocombustible a partir de la materia grasa del efluente cloacal. Bueno, ¿por qué se usa biodiesel? El biodiesel se usa primero porque reduce emisiones, 70% comparado con el gasoil fósil, de reducción. Segundo, por un tema menos conocido, que es la salud pública. El biodiesel no es cancerígeno y reduce el material particulado, cosas que emite el gasoil. Entonces, esto es algo que en algún momento hay que agregar a la cuenta. Por supuesto que nosotros no tenemos la prensa que por ahí los que producen gasoil tienen. Tercero, seguridad energética. Habrán visto que hace poco en campaña electoral nos quedamos sin gasoil porque no había plata para importarlo. Cuarto, nosotros no competimos con Vaca Muerta porque Vaca Muerta no produce gasoil. Vaca Muerta produce petróleo y para convertir el petróleo a gasoil hace falta refinerías y el mundo ya no construye refinerías. El mundo se dedica a otros combustibles y a otras formas de ahorrar emisión y entonces ya no hay nuevas refinerías en el mundo. Entonces podemos aprovechar todos los motores diésel que hay justamente utilizando biodiesel. Y último, el desarrollo de las economías regionales. Muy bien, Gonzalo, ahí lo veíamos a uno de los que defendió la parte que aporta el tema del proyecto en materia de biocombustibles y hablaba de los elementos que brinda de seguridad para todo el sector y enfatizaba el hecho de que ellos no compiten en el tema de biocombustibles con Vaca Muerta en particular. Exactamente, justo lo que él mencionaba era la cuestión de que no compiten con Vaca Muerta, que el mundo va en dirección hacia otra cuestión, que para que se pase del petróleo al gasoil, por ejemplo, se necesitan refinerías, y el mundo no está, según su perspectiva, pensando en las refinerías, sino justamente en los biocombustibles y en en el mercado iba a ser reducida porque no iba a tener ningún tipo de consumo al poder llevar. El aumento del biodiesel, digamos, o la conformación de justamente este nuevo producto para
para energía, para transporte, lo que hace es, por un lado, darle más trabajo a sectores que están ligados a la industria del campo, a la soja. Recordemos que muchas de estas empresas que tienen dedicación importante, las empresas más grandes del país, tienen a su vez plantas de biodiesel. Por nombrarte solo una, claro, la aceitera General Dehesa. El corte al poder reducir o achicar la participación justamente de la parte del agro dentro del contenido del diésel hace que se queden con poco trabajo. Con lo cual hay ahí también una discusión interesante que habrá que seguir en todo el recorrido, a ver cuánto es efectivamente lo que dejan como posibilidad para la mezcla del combustible final. Bueno, hay parte técnica, Fabi, que del artículo 307 al 315, que es el capítulo de biocombustibles, es muy interesante en cuanto a la mezcla y en cómo se va a llevar a cabo esto que mencionabas recién. Por otra parte, vale recordar que el aceite vegetal y la otra parte de lo que decía aquí en la sala 2 del anexo C, Axel Boer, el representante de esta Cámara Panamericana de los Biocombustibles Avanzados, sobre este tema, y presten atención al ejemplo que él pone en cuanto a la importancia de la reducción de la emisión de los gases, y hace una referencia al territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Escuchen bien. La regulación actual es discrecional. En precio y en cupo. Pone a un burócrata a que nos calcule un precio y es restrictiva también para los aceiteros, no logra los objetivos que se propone. Por ejemplo, este año, o el año que pasó, el 2023, con un mandato de 7,5%, apenas el corte real fue el 4,4%. Y permite, y la autoridad de aplicación tiene la potestad de bajar el corte al 3%. Ahora, la nueva ley a la que me estoy refiriendo elimina la discrecionalidad, resolviendo un montón de cosas que ahora voy a explicar. Primero, eleva el corte al 15%, y ese es un tema fundamental. ¿Por qué? Tres cosas. Primero, es como si nosotros pasásemos a ser una fábrica de bosques que nuestro ahorro de emisión equivale a 5 veces la superficie de Capital Federal, de un bosque en crecimiento. Segundo, 5 veces la Capital Federal. Segundo, empalmamos el corte con Brasil. ¿Y por qué eso es importante? Porque Argentina y Brasil están juntos en el Mercosur y juntos exportamos a Europa. Y Europa empezó el 1 de octubre del año pasado con un mecanismo que se llama mecanismo de ajuste. 5 veces la superficie de la Capital Federal, nada menos. Tal cual decías. Exacto. Eso. Me parece que estamos hablando de algo muy importante y está bueno en una explicación tan técnica, José, Fabián, explicarlo de esta manera nos hace entender un poco más la situación de la importancia en este sentido de reducir la emisión de los gases, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, en este documento que está circulando entre los propios diputados con las concesiones que establecería el gobierno de la nación hacia la oposición dialoguista, y a ver si finalmente se consensúa estos artículos para el dictamen final. En lo que tiene que ver con el biodiesel, por ejemplo, se establece un límite de adjudicación máxima del 14% por empresa de su capacidad máxima instalada registrada y respeto de la relación entre la producción real propia y AFACOM y la capacidad instalada del conjunto de empresas que producen materia prima. Son las empresas integradas, sea igual a la del conjunto de las restantes empresas elaboradas. Se asegura múltiples proveedores, se equilibra la participación de empresas grandes y pymes. Y finalmente, por ejemplo, no se deroga la exención de biocombustibles del impuesto a los combustibles líquidos y al impuesto al carbono. Eso es otro de las concesiones que está dispuesto a hacer el oficialismo en este intento de llegar a acordar un dictamen único con la oposición dialoguista. Sí, una de las cosas que también dicen en los pasillos, lo habrás escuchado aquí
en el Congreso, como también son voces que retumban en la Casa Rosada, es decir, bueno, nosotros fuimos con un paquete de máxima porque no teníamos posibilidad de decir que esto era para negociar, si no nos comían los políticos. Esa fue la definición que me dieron hoy a la mañana. Claro. Y si vos hablás con algunos diputados de la Libertad de Avance, decían, y bueno, teníamos que ir con otras cosas como para tener algo para de alguna manera entregar alguna concesión y que los puntos efectivamente fuertes que nosotros consideramos imprescindibles pudiesen avanzar. Creo que de alguna manera esto se verifica en lo que está sucediendo y en este tema no es aparte de todo lo que es este intercambio de idas y vueltas según lo que quiere el gobierno para mejorar la ley y según lo que plantea la oposición, porque son cuestiones que no aceptan para votar justamente el dictamen. Así es, sí. Y justamente uno tiene en cuenta, por ejemplo, que desde estos 8 puntos, Gonzalo, que los comentábamos respecto de estas cuestiones que quiere consensuar el gobierno o que estaría dispuesto a ceder, no está figurando el tema de la movilidad jubilatoria. Entre estos 8 puntos, que son algunas de las concesiones, no figura el tema es innegociable, por lo menos por ahora. Veremos si un poco lo que se mencionaba, se llega al día del dictamen para, bueno, tener algo más con que negociar en todo caso. Por lo que vos estás hablando sí, con los diputados, Gonzalo, ¿qué es lo que te han mencionado respecto de estas cuestiones que estaría dispuesto el oficialismo a ceder? Bueno, me parece que uno de los temas puntuales que va a pasar en la discusión para saber si va a haber algunas modificaciones que requiera la oposición. Por lo que se pudo ver ayer, hoy te digo, José, ha diluido un poco el movimiento, el tránsito constante de diputados hoy viernes, entendiendo que muchos de ellos han aprovechado para continuar con su agenda profesional y personal en sus respectivas provincias. Pero me parece que las privatizaciones es un tema importantísimo dentro de la discusión de si hay o no modificación al respecto en ese sentido, poniendo el foco, por ejemplo, en YPF. Y también el tema previsional. Creo que vamos a sacar más conclusiones una vez que finalice esta reunión que va a tener la Unión Cívica Radical hoy, que puede llegar a ser fundamental, donde se van a exponer los principales puntos de este borrador, este texto alternativo, o por lo menos con los puntos principales de las modificaciones a las cuales habría accedido desde Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, en conjunto con todo el equipo del Poder Ejecutivo que rodea a Javier Milei. Y justamente lo que van a hacer es empezar a dialogar, bueno, ¿estamos conformes? ¿Estamos para apoyar o no finalmente el dictamen? Bueno, creo que después de esta reunión se van a sacar unas conclusiones más, y digo, por esta reunión que por lo menos tengo confirmada, no sé si ustedes tienen confirmada también alguna reunión del bloque de Hacemos Coalición Federal, pero a partir de estas 2 reuniones creo que se va a empezar a analizar un poco más, o empezaremos a poder afirmar si se va a firmar un dictamen de mayoría. ¿A qué hora es la reunión de los radicales? Tengo entendido, José, que va a ser cercana a las 5 de la tarde. No tengo el horario exacto, pero sé que es muy cercana a las 5 de la tarde. Es un viernes atípico también en el Congreso de la Nación, porque bueno, ya de un enero atípico, de un tiempo atípico realmente, sí, porque evidentemente... Sí, las horas corren, y después lo otro que corre es la fecha de las extraordinarias también, ¿no? Sebas, José, me parece claro que ahí también habrá que estar atentos en función de la fecha en que justamente esté en el recinto tratándose, en caso de que se apruebe entre lunes y martes, el dictamen. Uno piensa que en principio el miércoles no se trataría, el mismo día del paro de la CGT. Si se llega a tratar el jueves, ya podría pasar al Senado el mismo viernes. Habría que ver eso. Y
la semana siguiente tendrían que tratarlo las comisiones en el Senado otra vez. Sí, ahora les planteo a los dos, a ver, este esquema que estoy diagramando yo ahora solamente. Lunes, dictamen, supongamos. Lunes dictamen, que durante todo este fin de semana tienen para analizar todas las partes los textos que están circulando y bueno, el lunes se ponen de acuerdo, lo firman el dictamen. Yo estoy convencido de que una vez que esté el dictamen al día siguiente están dispuestos a sesionar y se le darían el gusto al gobierno nacional que quiere avanzar con la ley antes del paro. Entonces, si fuera el martes la sesión, que no se liquidaría el tema en 24 horas, muchos hablan de 48, otros de 72 horas, yo no soy tan extremo igualmente, pero bueno, imaginemos que podría llegar a estar desarrollándose la protesta de la CGT en momentos justamente que se esté avanzando, promediando el debate, porque seguiría en ese caso. Eso es una posibilidad, ¿no? ¿No les parece? Sí, sí. Sí. No te escucho, Sebas. Dale. Sí, Fabi. Sí, no, lo que digo es que creo que sí, que podría llegar a darse esa situación. A ver, las especulaciones políticas en cuanto a quién le conviene o no al gobierno, si estar sesionando y al mismo tiempo tener una movilización como la que trataría de conformar la CGT, puede dar para muchas especulaciones, digamos, ¿no? Decir, mientras nosotros estamos trabajando, aquí en el Congreso hay otros que no quieren acompañar los cambios que la sociedad necesita. Es el discurso del gobierno en estos momentos. Por otro lado, desde el otro sector decir, esta movilización viene justamente a ponerse en contra de lo que este DNU, esta ley significaría tensar el ambiente el propio miércoles, pero que yo creo que es una posibilidad cierta, de acuerdo al diagrama planteado por vos, José, y al que le tengo mucha fe también, me parece. ¿Y vos, Gonzalo, qué opinás? Tenés la última palabra. Me parece que si me guío de... Sí, si me guío de la lógica, a ver, ayer hubo una especie, a ver, si decirlo, de recomendaciones en el debate, el intercambio con los diferentes bloques. Vos decías recién, ¿no? Darle el gusto de que esto salga rápido. El lunes se reunirían, firman dictamen y el martes sesionan, teniendo en cuenta que esto puede continuar al día siguiente con el paro nacional que puede llegar a haber y con todo lo que eso requiere a su alrededor. Me da la impresión de que inclinaría más la posibilidad de una sesión especial directamente para el jueves. Pero, sinceramente, en cuanto a la información, creo que tenemos que dejar todas las posibilidades abiertas porque no podemos realmente afirmar nada y creo que hasta los propios legisladores ni siquiera pueden confirmar algo hoy en día cerrando esta semana. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, gran trabajo durante toda la semana, ahí firme en el plenario y firme junto a los diputados nacionales y bueno, pero prepárate, lo de esta semana fue un poroto al lado de lo que te espera la próxima semana, así que descansá el fin de semana, no trasnoches, descansá mucho, dormí bien, porque la semana que viene vamos a estar a full. Gracias, Gonzalo. Ahí estaremos, José, como siempre, gracias por tus palabras y estaremos firmes con toda la información. Así será, seguramente. Bueno, Fabi, ¿cómo vislumbrás la semana que viene, independientemente de los días que sean, pero cómo analizás que puede llegar a ser esa sesión tan larga que es la que plantea? Y una sesión que además va a tener una reunión preparatoria interesante, ¿no? La de labor. La de labor, sí, claro. Para... Creo que, y la cantidad de planteos previos a que el inicio de la sesión, yo creo que va a estar también a la orden del día. Y allí habrá que ver también cómo se desempeña el titular de la Cámara de Diputados, ya con un poco más de experiencia. Haber recorrido un mes de mandato, digamos, ¿no? Con la muñeca política y la rosca que le ha otorgado estos días de práctica avanzada a un dirigente que él mismo se encarga de destacar que no proviene de la política. Con lo cual, creo que van a ser sesiones muy largas en las cuales
absolutamente la mayoría de los diputados van a querer dejar su testimonio en un momento clave de la República Argentina, en el cual se están poniendo en cuestionamiento muchísimos años de legislación, y van a estar a la orden del día, por supuesto, todo lo que significan las chicanas, los idas y vueltas y los gritos. Más allá de esto, habrá que estar atentos también a cuál es la mirada presidencial sobre estas sesiones, José, porque si hay algo que el presidente ha demostrado es no tener una mirada piadosa sobre los legisladores. Recordemos que el día de la Asunción prefirió hablar de frente a la plaza y de espalda a los legisladores, y tomó desde el principio el paso por el Congreso de la Nación, a pesar de que el vocero presidencial ha dicho continuamente que respeta los tiempos de la legislatura, la necesidad de que esto sea más o menos un trámite en función de la rapidez con la que quiere que se apruebe. Así que habrá que estar atentos al desarrollo, esperar unas horas para que se define y se llame a la reunión de las comisiones, y una vez allí con el dictamen puesto ya veremos cómo sigue, qué día será finalmente la sesión. Veremos, sí, justamente qué es lo que termina sucediendo, porque bueno, en última instancia la palabra final la tendrá el hecho de qué es lo que está dispuesto a conceder el oficialismo respecto de este tema. Justamente recordemos que bueno, habían dicho el propio presidente que no iba a negociar nada sobre este proyecto de ley, pero después justamente se estableció que bueno, se iban a aceptar sugerencias que fueran positivas para mejorarlo. Veamos, bueno, lo pinten como quieran pintarlo, pero todo lo que sea, esto es una negociación que se está desarrollando, la que hemos visto a lo largo de toda la semana y que seguirá durante el fin de semana. Las concesiones, los toma y daca que se puedan llegar a dar. Y bueno, veremos en todo caso en esta qué es lo que termina sucediendo el día que sea esa sesión finalmente que vaya a darse. Seguramente de esto vamos a hablar en la próxima semana. Ahora tenemos todo un fin de semana para descansar. Muchas gracias, Fabi, para estar con nosotros hoy aquí. Al contrario, buen fin de hemos semana. recuperado. Sí, recuperado. Bien, así. Bueno, nosotros volvemos a vernos la próxima semana, que va a ser muy intensa el próximo lunes, con más El Resumen. Buen fin de semana.